Ya hemos conectado, o sea que ya estamos retransmitiendo y ahora empieza ahí un momento en el que todos los amigos de la librería Alberti empiezan a unirse a esta conversación. Buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias, Daniel, por haber venido aquí a la librería Alberti, Daniel Ramón, Jesús Okamura, editor de Seis Barral, y muchísimas gracias por estar aquí presentando literatura, editado por Seis Barral, que salió hace unos meses. Y hemos aprovechado, bueno, pues la relación ahí en un set de Radio Nacional a altas horas de la noche, en el que nos conocimos y pensé que podía ser bonito escucharte, ¿no? Y que contaras un poco cómo es este primer libro, tu primera novela, y qué mejor que venir de la mano de tu editor, ¿no? De Jesús Okamura. Así que este es un espacio de conversación y muchísimas gracias a los dos. El sitio es vuestro. Vale, no, pues gracias a ti lo primero, o sea, por permitirnos hacer esto, ¿no? Que de repente ya es verdad que el libro salió en enero y bueno, con todo este mundo COVID y tal nos habíamos olvidado de esto y de repente un poco por casualidad surgió esta idea y nada, gracias a ti, gracias a la librería y gracias a Jesús por venir desde Barcelona para esto. Y bueno, sí, lo que tú has dicho, al final hemos trabajado muy bien, es mi primera novela, me he sentido muy acompañado por él y él sabe mejor que yo, o sea que creo que hablaremos, estará bien. Sí, yo de hecho quería empezar un poco cuando nos mandaste la novela y bueno, a mí me descolocó, como sabes, porque luego lo hemos hablado mucho y yo apunté algunas ideas que me iban transmitiendo la novela y apunté. Es un cruce entre La princesa prometida y Donde viven los monstruos. Apunté, es un cuento dentro de un culebrón, dentro de una historia familiar, dentro de una reflexión sobre el oficio de escribir. Apunté, es una carta de amor a un niño en concreto y a todos a la vez. Escribí también, es un homenaje, un plagio, una apropiación a clásicos como Peter Pan o El Mago de Oz. Apunté también que es una espina que parecía que me daba la sensación que te habías sacado cuando te decidiste sentarte a escribir. Y también que es una historia de una familia, que es la historia de tu familia, de dos hermanos, un padre y una madre. Pero bueno, de todas maneras, para que la gente que se acabe de incorporar o que no haya leído la novela, me gustaría un poco hacer una sinopsis muy rápida. Y bueno, literatura arranca cuando Teo, ¿no?, que es un niño de 3 años, le pide a su tío Daniel que le cuente un cuento, pero no cualquier cuento, ¿no?, sino un cuento que incluya unos tacones, un coche rojo, un pirata enano, la niñera que le cuida, una bruja buena, una bruja mala, una pistola, el hombre de hojalata, la maleta del capitán Garfio, un monstruo y un montón de dinero, ¿no? Y digamos que esta es la excusa que te permite a ti, por un lado, contar una road movie protagonizada por un niño y una actriz de telenovela, que te los llevas desde la España vaciada a Inglaterra, con viajes también, con flashback también en el tiempo, pero en el fondo era también, sobre todo, la historia de tu familia, ¿no? Es la historia de tus padres y de alguna forma cómo te enfrentas a escribir la novela. Entonces yo creo que la primera pregunta que se hace cualquiera cuando ve incluso el libro es literatura. Como título parece un título muy osado, parece un título muy valiente, muy atrevido para alguien que debuta. Sin embargo, yo creo que por esto que hemos hablado de la novela, creo que para ti la literatura tiene que ver con contar historias, con algo más cercano a las 1001 noches, probablemente, que a estar pendiente de quién ha ganado el Nobel de Literatura, digamos, ¿no? Es decir, no es algo tan solemne como algo popular. Sí, sí, totalmente. A ver, sí, además esto lo hemos hablado, ¿no?, muchas veces, como que es algo que me han preguntado en todas las entrevistas y es lógico también porque es como una primera novela y la llamas literatura. Para mí entiendo la pregunta, entiendo por qué es tan solemne, pero es verdad que para mí nunca ha sido eso. O sea, seguramente hay una parte de mí que le tenía mucho respeto, mucho miedo un poco a la literatura, igual porque me sentía y me siento todavía más cómodo en el cine, porque lo he hecho más veces y de repente la literatura era algo tan grande que de alguna manera como que
llamándolo así me quité el miedo, o sea, como que fue como, vale, pues lo llamo así como para poner enfrente el problema, ¿no? Y es lo que tú dices, que al final tiene que ver con la ficción y con las historias que nos contamos unos a otros. No hay, o sea, hay mucha literatura popular, igual que hay mucho cine popular, entonces no creo que deba ser algo como tan elevado, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor desde que somos pequeños, tal como se nos ha enseñado la literatura en el colegio, por lo menos yo lo recuerdo así, como, bueno, como de repente obligarte a leer La Celestina, el libro del buen amor, que está muy bien, pero cuando ni siquiera habías leído nada. Entonces de repente es como hacer la casa por el tejado, ¿no? Yo creo que la literatura puede ser otra cosa y se tiene que ver con el juego y con el placer, para mí, por lo menos. Sí, esa es una pregunta que te hacen. Otra, yo que he seguido muy de cerca también tus entrevistas, es cuánto hay en el arranque de la... cuánto hay de verdad en que la novela empezó con tu sobrino pidiéndote que le contaras un cuento. Bueno, es verdad que mi sobrino me pidió que le contara un cuento y es verdad que pide que le cuentes cuentos y es verdad que elige lo que quiere que salga en el cuento. Hay testigos, está mi hermana aquí, está mi cuñada, están sus padres. O sea, sí que es verdad que lo hace todo el rato. Lo que no es verdad es que eligiera exactamente esos elementos. Sí que he escogido algunos de los elementos, pero no todos. Otros los he ficcionado yo y me los he inventado yo porque me venía bien para contar, para armar esta historia que me fui inventando. Pero digamos luego. Que estás acostumbrado a tener que contarle un cuento distinto en función de elementos que él te presenta. Sí, de las veces que se ha quedado a dormir en mi casa sí que ha sido así. Y, o sea, me hacía gracia esa cosa que es como una novela de encargo, pero lo encarga un niño de 3 años, ¿no? Pero bueno, como obligarte a trabajar, como quitarle a la literatura el peso que tiene normalmente, de decir, es mi primera novela y tiene que ser una obra maestra y todas estas cosas que tenemos en la cabeza, y decir, bueno, simplemente voy a trabajar con lo que hay, con lo que tengo en la nevera, con lo que me dicen en ese momento que tengo que usar. Y eso a mí como que te quita una cierta responsabilidad y te permite ser más libre. Y con este hombre de hojalata, con este monstruo cocodrilo de Peter Pan, con esta la maleta del Capitán Garfio, ¿qué relación tienes con los clásicos, con este tipo de clásico? Me refiero a este clásico popular que nos ha llegado, que se adapta muy bien a los nuevos tiempos, que nos llegan cada ciertos años, se adapta a nuevos públicos, claro. Como El Mago de Oz, como Alicia. ¿Querías de alguna manera apropiarte? ¿Querías reescribirlo? ¿O simplemente usarlos como una parte más, como una materia más? Pues eso yo creo que fue, bueno, como es un libro que está escrito un poco sobre la marcha, y es verdad que fue saliendo sobre la marcha algunas cosas porque ha sido también a raíz del nacimiento de mi sobrino que yo me empezaba a reencontrar con estos clásicos, algunos ni siquiera los había leído. Entonces ha sido ver las películas, de repente ver las películas de Disney, no sé, y el libro lo he leído después, en algunos casos, ¿no? Y también por eso no le tengo tanto miedo a eso, ¿no? Como que pero me parece que es algo muy vigente, como que está apelando a cosas que tenemos todos muy interiorizadas y que son muy profundas en su aparente ligereza, ¿no? Y me parece que, como le estaba hablando a un niño, pues de repente todo encajaba mejor utilizar ese tipo de lenguaje y utilizar esas referencias, ¿no? Bueno, le hablabas a un niño, pero en realidad esto es algo que yo hablaba también en la editorial cuando lo recibimos. Obviamente no es un cuento infantil y no es un libro para niños. Aquí es donde entra, digamos, pues posiblemente la otra pata de la novela, que digamos que es esta palabra que todo el mundo le tiene un poco de tirria, que es la autoficción, que le tiene mucha tirria, pero es probablemente uno de los géneros que se sigue haciendo y se sigue vendiendo. Goza. Sí. Nosotros en el pasado premio Biblioteca Breve lo constatamos y lo dijimos, la literatura del yo, la autobiografía, los diarios, fueron por mayoría el género preferido, ¿no? de los escritores que se presentaron al premio. En tu caso, ¿qué historia familiar querías contar? Bueno, yo creo que, a ver, es una historia que yo quería contar desde hace mucho tiempo, que sobre todo es la historia de la muerte de mi madre primero y de la muerte de mi padre después, y de una infancia complicada que yo he intentado contar de muchas maneras. He intentado en cine, en teatro, de 1000 formas, y no sabía hacerlo. Es gracias al nacimiento de mi sobrino que yo he podido hablar de eso en esos términos. O sea, como que
no sabría explicarlo. Es como que de alguna manera uno siempre te dicen en las escuelas de cine y en las escuelas de literatura que tú tienes que encontrar tu voz y hay como una obsesión con el yo, con quién soy yo, cuál es mi voz, y de repente aquí me parecía casi más importante quién es el que te está escuchando, o sea, a quién le estás hablando. Y mi voz es una consecuencia de la persona a la que le estaba hablando. Evidentemente el niño, no es una novela, no es un cuento para niños, pero sí que en mi cabeza había un niño ahí, que era mi sobrino y que también era el niño que era yo cuando me pasó todo esto, ¿no? Y de repente eso me permitió utilizar otro tipo de lenguaje y hablar de todo eso igual de una manera más luminosa o más ligera que como estaba yo acostumbrado a hablar de eso. O sea, para mí ha sido terapéutico también, ¿no? Yo no creo que la literatura tenga que ser siempre una cosa terapéutica, pero en mi caso sí me ha ayudado eso. Sí, de hecho he leído en alguna entrevista que lo has intentado contar de otras formas y sin embargo ha sido la novela la que te lo ha permitido, ¿no? Contar. Sí, seguramente. Bueno, claro, en cine me resultaba más complicado porque, bueno, necesitas más gente, es un trabajo colaborativo, necesitas dinero, dedicas mucho tiempo a buscar dinero y a financiar y también era a lo mejor algo como muy personal. En teatro también algo parecido y de repente no sé, como que este medio me ha dado como esa libertad o a lo mejor esa intimidad que me ha permitido contar todo esto. Y te ha permitido entender mejor algo que quizá a esa edad no entendías Sí. o no entendiste. Sí, totalmente. Me ha permitido ponerlo en palabras, ¿no? En unas palabras, que a lo mejor si lo contara mañana lo contaría de otra manera, pero por lo menos hay ahí unas palabras que se quedan fijadas y de alguna forma algo entiendes, ¿no? Tampoco es que, no es que te cures de nada, pero sí que realmente, sí que comunicas algo, entonces hay un... Bueno, algo se comparte, o sea, algo que era tuyo solo, que te comías tú para bien y para mal, de repente se comparte y se saca algo bueno de un drama, ¿no? De un trauma. Entonces, bueno, pues en ese sentido es útil, por lo menos para mí ha sido útil. Me interesa el contexto un poco en el que escribiste la novela, porque yo te imaginaba, obviamente era un contexto en el que empezaba la pandemia, ¿no? En el que empezábamos a estar encerrados en casa y no sé muy bien si podías contar un poquito cuántas horas escribías, con quién estabas, qué hacías, cómo era tu día a día, si fue de sopetón, cómo fue un poco, hasta qué punto en ese sentido te ayudó a escribir las circunstancias que estábamos viviendo. Pues sí, a ver, claro, esto también cuando lo he dicho en algún sitio hay como que dices, es que, claro, las circunstancias es verdad que me ayudaron. Lo que pasa es que decir esto suena muy mal, ¿no? Porque es como, hostia, gracias a la pandemia, ¿no? No es eso, pero es verdad que de repente se creó un tiempo que era de alguna manera como un tiempo que estaba fuera del tiempo, un tiempo que era imprevisto. Y yo en aquel momento estaba escribiendo una película y de repente, no sé muy bien por qué, esto empezó a cobrar más, o sea, me empezó a aparecer a mí una novela, me empezó a salir algo de lo que quería hablar. Seguramente creo que todos teníamos un poco de miedo en esa época y no es que tuviera miedo de morirme, pero sí que tenía miedo de que pensé, bueno, quizá nos podemos morir todos, ¿no? Entonces me gustaría dejar dichas una serie de cosas. Y eso empezó a ocupar un espacio que le fue quitando a la película. Y de repente esto fue algo como que se me iba de las manos y un día escribía 1 hora de esto y y de repente era esto todo el rato. Entonces yo en aquel momento estaba con mi pareja de entonces y pues nada, yo me levantaba como a las 10, escribía todo el rato, comía, seguía escribiendo y hasta las 7 de la tarde o así, pero todos los días. Y nada, y luego hacía un poco de ejercicio, unas tablas. Como hacemos todos. Como hacíamos todos, efectivamente, era el momento que más en forma hemos estado todos. Y nada, y luego cenaba y me iba a dormir. Pero tenía una cosa como muy de un deadline. Pensaba, bueno, tengo que acabar esto cuando nos dejen salir a la calle, yo tengo que salir con una novela escrita. Como que me obligué a eso. No sé. De hecho, lo hemos hablado a la hora de hablar del lenguaje que usabas, de la manera en la que escribiste la novela, es una manera muy oral, es una manera muy directa. Y siempre me dijiste, cuando alguna vez hemos hablado de esto, que querías mantener
bueno, el ímpetu inicial con el que escribiste la novela. Luego, obviamente, el proceso de una novela se presta a unas reescrituras, a unas revisiones, etcétera, Claro. pero que lo querías mantenerlo, ¿no? Sí, a ver, en ese sentido yo creo que he disfrutado mucho del trabajo que hemos hecho juntos, porque es verdad que había una parte como de cierta urgencia. El libro está escrito a una velocidad mayor de lo que suelo escribir cualquier cosa, y es verdad que luego hemos reescrito mucho y he revisado mucho, pero sí que quería mantener esa cierta improvisación, que no es improvisación, ¿no? Pero una cierta ligereza del lenguaje, una velocidad de, bueno, yo cada día voy a hacer 3 o 4 páginas, y no quería pasarme con cosas que me ha pasado antes de escribir esto. Pues estuve 2 años escribiendo una novela, la acabé, no la pude publicar, o sea, de repente como que creo que me pasé de revisiones, como que ya el texto se convierte en, estás obsesionado con cada palabra, sí, y de repente esto yo quería mantener un poco o sea, no negar las circunstancias en las que el libro había sido escrito, que eran unas circunstancias muy particulares. No sé si la pandemia de alguna manera, de otra, se ha filtrado de alguna otra manera o ha empapado de alguna otra manera la novela. Yo también te he leído decir, y es una lectura obvia, que el monstruo, tú estabas escribiendo sobre un monstruo implacable que nos sigue, que nos persigue, una amenaza, justo en un momento en el que estábamos viviendo todos con una amenaza, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, quizás sin darte cuenta también, estabas reflejando un miedo colectivo, Sí, la verdad es que yo estaba como muy, pues eso, muy encerrado, sin leer las noticias, no sé, y estaba como en otro mundo que me parecía más habitable, y de repente es verdad que había un monstruo, y lo que pasa que el monstruo que todos teníamos delante como que se empezó a colar en la novela, era un poco inevitable, ¿no? Y, pero bueno, esto fue una casualidad que además yo estaba cenando con mi chica entonces, y era como el monstruo no sé qué, y de repente ya me dijo, bueno, o sea, que fue una idea suya, ¿sabes? Como que de repente era, bueno, pero estás hablando de un monstruo, ¿y cuál es el monstruo? Y bueno, y estamos todos los días viendo cómo se mueren miles de personas, ¿no? Entonces como que de repente de alguna manera, no sé, como que se coló ahí, era muy obvio, pero tardé un poco en verlo, pero sí, ahí estaba. ¿Tu sobrino sabe de la existencia del libro? ¿Ha leído un poquito? ¿Le has leído algo? Sí. Él lo sabe, claro, bueno, él ve el dibujo del cocodrilo, entonces va, cuando está en una librería, pues sí, toca el cocodrilo, dice, este es el libro del cocodrilo. Sí, sí, sí. El otro día vino alguien a casa y se lo regalé, y él salió corriendo, que te llevas el libro, él piensa que es suyo, todos los ejemplares. Sí, todavía no le he leído nada porque, no, claro, todavía no... Ya lo leerá, supongo. Otra de las cosas que personalmente me gustó de tu manera de afrontar, de acercarte a la literatura, es el tema culebrón. Yo he vivido en Brasil y he visto a un país del tamaño de Europa paralizarse no por el fútbol, sino por el último episodio de un culebrón. Entonces me interesa mucho saber qué es lo que te interesaba de la telenovela, del culebrón, de la narrativa, para incorporarlo a la novela. Pues a ver, había una cosa que creo que se cuenta ahí un poco, que cuando estábamos escribiendo una peli con mi hermano y escribíamos hasta altas horas de la noche, siempre había un culebrón ahí a las 3 de la mañana en Televisión Española, y lo veíamos un ratito, y era muy liberador. O sea, porque bueno, hay una cosa que es como una falta de vergüenza absoluta, que me gusta mucho, seguramente porque yo he crecido en un sitio en el que todos teníamos mucha vergüenza y sigo teniéndola, y el culebrón es lo contrario, es como una desfachatez absoluta. Entonces me hacía gracia eso, o sea, me parece que es muy libre, y también evidentemente tiene muy mala prensa, y hay como un desprecio hacia el culebrón, ¿no? Como desde la alta cultura, como no solo al culebrón, sino al exceso de argumento, creo, sobre todo en la literatura, ¿no? Como que parece que si pasan muchas cosas es que no eres un buen escritor, ¿no? Parece que un buen escritor tiene que hacer una novela como esto que decía Flaubert del 19, de una novela sobre nada, ¿no? Eso es un tipo de novela, pero también, no sé, me parece que en la literatura igual no estaba tan explotado eso del culebrón, que igual sí que está más explotado en cine, ¿no? Pero es una acumulación de argumento que de alguna manera creo que lo que hace es poner de relieve precisamente que el argumento solo es un argumento. Para mí el argumento no tiene mucha importancia, pero precisamente cuantas más cosas pasen, menos importantes son las cosas que pasan, porque hay más, entonces ocupan menos espacio. Y creo que, bueno, y tiene que ver con los folletines, ¿no? Y con todo ese tipo de, casi que de novela por entregas, que tú creo que
hay que entretener al que lee. O sea, yo creo que somos parte de la industria de entretenimiento y lo digo con orgullo. Entonces, acuérdate que hay muchas maneras de entretener, ¿no? Pero, no sé, de repente a mí eso me parecía que era como muy liberador y de alguna manera yo lo necesitaba un poco para contrarrestar el peso de lo otro, ¿no? El peso de la familia, de voy a hacer una novela de autoficción sobre hechos traumáticos de mi infancia y sobre cosas jodidas y tal. Me parecía que las dos cosas se relacionaban bien la una con la otra y que de alguna manera se encontraba un equilibrio. Creo que solo uno, si no estuvieran las dos juntas no sabría cómo hacer ese libro, ¿no? Me parecería que no funcionarían por separado. Sí. Y otra de las cosas muy populares de las que hablas en la novela son de los concursos de cocina, que dices en un momento dado, cuando vivía en Londres me pasaba días enteros viendo en pijama concursos de cocina. Una de las pruebas típicas de cualquier concurso de cocina consiste en obligar a los participantes a utilizar ingredientes escogidos por otros participantes, por el presentador, a veces incluso por el azar. Cocina de aprovechamiento se llama eso, o poesía. Me hace gracia también, me gusta también que siendo algo tan popular, incluso tan mal visto efectivamente, este tipo de concursos, también seas capaz de sacar de ahí una materia para Bueno, yo creo que es que al final no es... Bueno, como que no sé cómo decir, no soy tan prolífico, no tengo tantas ideas. Entonces cuando de repente hay una idea, no le pido, o sea, no me importa de dónde viene, si viene de un concurso de cocina o si viene de Follner, ¿no? O sea, me va bien, que si me es útil, pues la utilizo, ¿no? Y es verdad que he visto muchos concursos de cocina, muchos a lo largo de mi vida, y los sigo haciendo. Me hace gracia, me interesa la cocina, y es verdad que eso que es un paralelismo muy claro con lo que pasa en esta novela, ¿no? Como que de mi sobrino dice, quiero esto y esto y esto. Ingredientes. Y es verdad que en los concursos pasaba eso, ¿no? La prueba de la caja misteriosa, que sale un tipo, pone ahí una caja y dice esto, tenemos que cocinar con un pez, ¿no? Me parece que sí, que hay algo como de trabajar sobre la marcha, de trabajar con lo que tenemos, que me parece interesante. Y yo creo que es un buen momento para llegar al cine, después de, digamos que damos el círculo, ¿no? Hemos hecho un círculo desde los clásicos hasta la telenovela, la televisión. Si la literatura para ti tenía que ver con este contar historias, ¿qué es el cine? O si quieres, si es demasiado grande, ¿qué diferencia hay entre contar si contar una historia en una novela se parece a la literatura, es contar una historia? ¿Cómo es? ¿Qué es contar una historia a través de un medio como el cine? Bueno, yo, como te he dicho antes, yo creo que sigue siendo el medio con el que me siento más vinculado, porque lo he hecho más veces y he trabajado más veces en cine. La diferencia fundamental es que estás con mucha gente, o sea, hay muchas voces ahí y es... yo he trabajado en cine y ha sido maravilloso y ha sido también un infierno, pero depende de con quién trabajes. Es que básicamente depende con quién trabajes, y cuando de repente trabajas con gente con la que te entiendes y todo funciona, pues es maravilloso, ¿no? Y si no, no. Pero al final sí es el arte, o sea, es un arte de contar historias exactamente igual. Lo que pasa es que es mucho más caro, ¿no? O sea, necesitas mucho más dinero, necesitas muchos más medios, y esto pues estás tú solo ahí en tu casa, ¿no? Al principio, luego ya llegáis vosotros, ¿no? Pero es verdad que yo al cine le sigo teniendo muchísimo respeto y muchísimo cariño, ¿no? Y me encanta. Pero es verdad que depende de con quién lo hagas, al final. Sí, otra de las cosas que te quería preguntar era qué diferencia entre escribir a cuatro manos con tu hermano a escribir solo, ¿no? Bueno, está aquí el hermano. Mejor solo, ¿no? Mejor solo que mal acompañado, ¿eh? De repente. No, Bueno, me refiero que es probable que tengáis unas dinámicas que compartáis, que no sé cuáles serán, sí. Pero es posible que a lo mejor uno escriba algo, el otro revisa, o escribís a la vez, o escribís por separado y luego os juntáis, o sea... Sí, normalmente nosotros hablábamos mucho y ya cuando estás más o menos de acuerdo un poco en cuál es el tono de la historia, te divides el trabajo y hacíamos la mitad cada uno, luego nos lo repartíamos y él leía lo que yo había hecho y viceversa. Es diferente escribir solo y tiene cosas que son mejores y cosas que son peores. O sea, creo que lo que es peor, o sea, lo que es peor, no peor, sino que es más difícil es la evidencia de que estás solo, ¿no? Entonces no tienes con quién hablar en ese momento, ¿no?
también hay como más, a lo mejor puedes acceder a un sitio como más profundo porque estás completamente solo, no tienes que hablar como que cada vez me gusta menos comentar los procesos, porque ya estoy como que me permite estar solo ahí y hundirme más y ver hacia dónde puedes llegar. Lo que pasa es que escribir con gente y con mi hermano y con otra gente que he escrito es divertido, o sea, es bastante divertido porque también compartes las miserias, ¿no? Cuando no avanzas. O sea, sobre todo es mejor cuando la cosa no va bien. O sea, quiero decir, cuando no estás avanzando y estás en la mierda, pues por lo menos dices, vale, estamos juntos en esto. Aquí cuando no avanzas en literatura, pues... Y probablemente estás más solo, ¿no? Estás muy solo, claro. Claro, y dices, bueno, pues esto es así. Como que hay algo que tiene que ver con la espera y con el saber que acabará llegando algo, ¿no? Pero no sé, son procesos diferentes. También esto, como lo he hecho menos, ahora como que tengo más ganas de seguir escribiendo novelas porque es algo como que he descubierto hace relativamente poco y como que, no sé, tengo muchas ganas de seguir escribiendo novelas. Otra, creo que algo donde se nota que eres guionista es en el uso del lenguaje. En la novela parece que tienes a alguien diciéndote que cada palabra vale dinero, con lo cual la novela es, o sea, sabes que cada palabra que está puesta por algo, no le sobran palabras, digamos. No sé muy bien también en ese sentido si lo ves así, ¿no? Si ves que hay si te has contenido porque venías del guión, es decir, quizá, igual me imagino que algunos otros guionistas cuando se encuentran un folio en blanco dicen, pues bueno, pero esto no es un libro de grandes parrafadas, no es un libro donde los personajes, es decir, es un libro donde los personajes casi hablan como te los imaginas hablando en escenas de películas, es decir, son ellos los que llevan la acción, en fin. Sí, hay una parte bueno, la verdad es que me parece una pregunta muy interesante y difícil de contestar, pero es verdad que yo vengo del cine y que no hay por qué negar eso, ¿no? Entonces yo creo que al final esta novela que te he dicho antes, que estuve mucho tiempo escribiendo y que tal, creo que de alguna manera yo quería escribir una novela como si no hubiera sido nunca guionista, como que yo quería decir, esperando, ahora soy escritor, ¿no? Y entonces los escritores trabajan de otra forma y había algo forzado ahí, ¿no? Creo, y con esto también tiene que ver con la velocidad, pero que ha sido, bueno, yo soy un escritor que ha hecho cine mucho tiempo y que seguirá haciendo cine, entonces me parece que eso está bien, que eso se impregne y que eso se traslade a la literatura. O sea, hay una cosa que tiene que ver con los diálogos, con las escenas, con las escaletas, con los avances de las historias, algo que de alguna manera sé hacer porque lo llevo haciendo mucho tiempo, entonces no hay por qué renunciar a eso, o sea que me parece que eso puede estar. Y sí, sobre todo el tema de los diálogos, ¿no? Como que yo en muchas novelas sí que veo, como que noto que eso igual no está tan ajustado o como que tengo un oído diferente porque vengo del cine, igual tienes otras carencias, ¿no? Pero no sé, sí que hay partes que están escritas casi como un guión, ¿no? Bueno, llegan los personajes, pasa esto y esto es lo que se dicen, ¿no? Y intentando que no haya un exceso de palabras, ¿no? Que sí que me parece, o sea, por lo menos igual es un defecto profesional, pero que la mayoría de novelas que leo pienso, bueno, si le quitas alguna paginita estaría mejor, porque siempre quiero quitar, igual por eso, porque piensas, como vienes del guión, que todo vale dinero, que cada palabra vale dinero, entonces si lo puedes hacer con menos. Pero bueno, dentro de eso también hay una parte como de libertad absoluta, de decir, bueno, pero vale, voy a meter un monstruo enorme y cosas que en cine no me van a dejar, ¿no? Bueno, y hay partes que yo apuntaba también y que también hemos hablado, en las que te sueltas con frases como el pasado es una casa que mengua en el retrovisor de un coche, o sea, donde se nota que te permites ciertas, o esta que era mi favorita siempre, en este salón amueblado a partes iguales, con gusto y con dinero, el adverbio cae como un sinfonier de caoba, no pega. O sea, también te permites, ¿no? Obviamente. Claro, eso en el guión no me habrían dejado. Fuera. Me habrían dicho, ¿qué haces? Sí. Son pequeños momentos del juego, de asueto ahí. Sí, bueno, da la sensación de que con estas cosas te lo has pasado muy bien. Sí, o sea, yo lo he dicho en todas partes y es que es verdad. O sea, nunca he sido tan feliz escribiendo. Se me lo he pasado muy bien escribiendo este libro. Igual porque no tenía tanto el peso de... Ni siquiera estaba seguro si lo iba a publicar, ¿no? Pero había una cosa como de, bueno, yo me lo estoy pasando bien porque también por las circunstancias que había en el mundo en esa época, eras como, ¿cuál es la alternativa? O sea,
que voy a estar viendo las noticias 6 horas al día y enfadado, pues y de repente me sumergí ahí y lo disfruté un montón, sí. No sé si se traduce, o sea, espero que sí, ¿no? Pero sí, creo que sí, que no he sufrido escribiendo este libro, la verdad. Normalmente sí que sufres un poco escribiendo, ¿no? Pero ahora estás escribiendo, ¿no? ¿Estás sufriendo más? Sí. Mucho más. Ahora mucho más, sí. No sé por qué, porque es la segunda, a lo mejor, que dicen que la segunda cuesta más. Pero sí, bueno, estoy como buscando la novela y sí me está costando más. Sí, como el segundo disco difícil de los grupos, ¿no? Exacto, el segundo eso es. Sí. Pues yo, por mi parte, no sé si quieres contar, rellenar o ampliar algo, pero... No, yo por mi parte, estamos bien. Nada más. Un placer. ¿Podrías leer un poco, por ejemplo, sí, el arranque de la novela? Claro. ¿Algún texto, algún párrafo que a ti te apetezca? Vale. O quieras. Porque como habrá gente que no la haya leído, pues así pueden... Leo el principio, por ejemplo. Sí. Son 5 caras, ¿está bien? Sí, perfectamente. Estábamos aquí tranquilamente escuchando. O sea que... Vale. ¿Lo leo yo o lo lees tú? Tú. No, vale. Que no me gusta leer. No, sí. ¿No? Sí. Pues nada. Vale, es el principio. Madrid es de Capitán Aya. Anoche me pediste que te contara un cuento. Tenías 39 de fiebre. Al ponerte la mano en la frente, como hacía mi padre, tu abuelo, conmigo, te tapé sin querer los ojos, las ventanas de la nariz, el labio superior. Me di cuenta entonces del poquísimo tiempo que llevabas en el mundo y me asusté. Estábamos en la habitación del fondo. A media tarde el sol calienta la colcha y el cuarto entero huele a ropa recién planchada. Lo sé porque aquí paso las horas, aquí escribo. Hoy es de noche. Hemos dejado una luz encendida. Te da miedo la oscuridad y no te culpo. Yo también la he visto, a mí también me da miedo. La lámpara que nos protege me la regaló cuando cumplí 36 años un amigo que se ha ido a vivir a Perú. Es un cuadrado de papel. En la base hay un coche, encima del coche un león, encima del león un buzo ciego. Nuestra luz hace un trapecio sobre la pizarra magnética que colgamos la semana pasada entre tu tía y yo. La colgó tu tía, en realidad, igual que todo lo que has visto en la casa nueva. Cuando no puedo escribir, aso pimientos o me pongo a mirar la pizarra. Un mapa del barrio de Nueva España, en Madrid. Una foto de Raymond Carver con las piernas cruzadas. Una reproducción de un cuadro que Antonio López tardó en pintar más de 4 veces tus años de vida. Una ficha de cartulina rayada en la que se lee una palabra de origen latino. Es el título de la novela que estoy escribiendo y no escribo. Estoy aquí, contigo, de rodillas. Parezco un turista asomado al culo de un pozo. Y tú con tu biberón en la cuna portátil. Una bolita que piensa y pide cuentos. Ya te he contado muchos cuentos, te digo, y es verdad. El de los 3 cerditos, el de Rosa Caramelo, el de Viaje a las estrellas, el de la bruja y su sombrero, el de la pequeña oruga glotona, el de Alex y el dinosaurio, el de la croqueta imaginaria, el del teatro que vuela. Uno más, dices tú. Vale, digo yo, pero solo uno. Y también, ¿quién quieres que salga en el cuento? Este juego, lo mismo que el otro, el de escribir, me lo enseñó tu padre. Es un juego muy sencillo. Yo te pregunto quién quieres que salga en el cuento y tú me contestas. Cuando vivía en Londres me pasaba días enteros viendo en pijama concursos de cocina. Una de las pruebas típicas de cualquier concurso de cocina consiste en obligar a los participantes a utilizar ingredientes escogidos por otros participantes, por el presentador, a veces incluso por el azar. Cocina de aprovechamiento se llama eso, o poesía. ¿Quién quieres que salga? Repito. Teo, dices tú, que sales en todos los cuentos. Nombras después otras cosas. Las nombras, supongo, porque aunque algunas sean de juguete, a ti te gustan y están en tu mundo, que es pequeño pero es mundo. Unos tacones, un coche rojo, un pirata enano, Evelyn, ni la menor idea de quién es, una bruja buena, una bruja mala, una pistola, el hombre de hojalata, la maleta del capitán Garfio, un monstruo y un montón de dinero. Me siento en el suelo y apoyo la espalda contra la pared. No es pared, es pladur, pienso, se puede caer. Y también pienso que sí, que te voy a contar el cuento. Que en el cuento habrá todo eso que me acabas de pedir y habrá también viajes en el tiempo. Eso pienso mientras miro entre la negrura el cuadro de Antonio López. Madrid es de Capitán Aya, se llama el cuadro, que muestra una vista parecida a la que tenía yo desde la ventana de mi habitación en la casa familiar. Entonces creía que allí, en el número 24 de la calle Juan Ramón Jiménez, en el barrio de Nueva España, entre los metros de Cuzco y Plaza de Castilla, en Madrid, no se podía escribir, que para escribir había que ir a la guerra o cazar elefantes. Ahora no, pienso en mis padres, tus abuelos, pienso en una frase que decía mi padre. Con estos bueyes hemos de arar, decía. Con esto, sea lo que sea esto, tendremos que hacer literatura. Gracias. Pues gracias. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber estado
estado esta tarde aquí en la librería Alberti. Jesús, que has venido desde Barcelona. Placer. Un placer, y un placer, Daniel. Igualmente. Estoy segura de que la segunda novela te va a ir muy bien. Gracias, espero. Seguro. Primero que exista y luego... Pero gracias, sí, sí. Sabes que la segunda novela siempre es un poco la piedra en el zapato Ya. de las escritoras que empiezan, ¿no? Eso me han dicho, sí, sí. Pero bueno, no te Oye. obsesiones con esa idea. Y No, 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 no. Haz la tercera. Ahora sí, directamente. Una buena Si tendencia. el libro se puede conseguir en México, pues supongo que a través de... No lo sé, Sí, Jesús Editorial dirá. Normal tiene distribución, amplia distribución en Latinoamérica, o sea que creemos que sí, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que se han conectado a este vídeo en directo y bueno, que hay que leer literatura. Daniel Remón, 6 Barral. O sea que Muchas gracias. esa es la consigna ya para este fin de semana. Eso es, O cuanto para enviar antes. el libro, que queda muy poco. Muchas gracias, muchísimas Lola. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.